Trabajar más horas no siempre significa ganar más dinero, y esa es una realidad que muchas personas no terminan de entender. Hay gente que se esfuerza todos los días, que no para, que cumple horarios largos, y aún así el dinero nunca alcanza. No porque no trabajen, sino porque dependen únicamente de su tiempo y de una sola forma de ingreso que no controlan. La diferencia aparece cuando dejas de vender horas y empiezas a controlar el proceso. Cuando en lugar de cansarte más, te enfocas en un solo mercado que se mueve todos los días y lo haces explotar con las herramientas correctas. Y si hay un mercado donde el dinero nunca se detiene, ese es el de la construcción. Mientras algunos esperan oportunidades, otros están generando ingresos constantes con máquinas simples y resolviendo problemas que siempre existen. No son ideas nuevas ni negocios de moda, son máquinas que producen, que se rentan, que se usan a diario y que convierten materiales básicos en dinero constante. En este video vas a descubrir 10 máquinas de construcción que en 2026 siguen dejando mucho dinero, no porque sean complicadas, sino porque atacan necesidades reales. Máquinas que puedes operar en pequeño, que no dependen de tendencias y que, bien utilizadas, pueden convertirse en tu principal fuente de ingresos. Quédate hasta el final, porque las últimas posiciones no solo son las más rentables, también son las que más fácil pueden cambiar la forma en la que trabajas y ganas dinero. Pero antes de comenzar escribe en los comentarios, Dios, dame sabiduría para emprender con éxito, porque ya sabes que aquí nos gusta iniciar siempre con la bendición de Dios. Bienvenido a Ideas Millonarias y Exitosas, comenzamos con el top 10. Número 10. Máquina para hacer adoquines. La máquina para hacer adoquines existe porque las calles, los patios, los estacionamientos y los accesos residenciales no dejan de construirse. Funciona de forma sencilla, mezclando cemento, arena y grava, compactando la mezcla en moldes que dan forma a adoquines resistentes y listos para secar. No hay procesos complejos ni tecnología difícil de aprender, lo que hay es repetición, volumen y constancia. En la vida real, esta máquina gana dinero porque el adoquín se vende por unidad y se produce en serie. Vamos con los números. Un adoquín suele venderse entre 1.5 y $2.50, dependiendo del diseño y la zona. El costo de producción por unidad ronda entre 0.6 y 90 centavos, lo que deja una ganancia aproximada de entre 0.9 y $1.60 por adoquín. Con una producción diaria alcanzable de entre 200 y 300 adoquines, la ganancia diaria puede moverse entre 180 y $480. Llevado a un ritmo mensual de trabajo constante, eso se traduce en entre $4.500 y $12.000 al mes. Y lo mejor es que con el tiempo y conforme crezcan tus pedidos, puedes hacerte de más máquinas e incluso contratar personal para delegar actividades dentro de la producción. La inversión inicial para una máquina para hacer adoquines suele estar entre $1.200 y $2.500, dependiendo si es manual, semiautomática o más robusta. La clave está en no intentar competir por precio, sino por volumen y cumplimiento, entregando siempre a tiempo y ofreciendo diseños básicos que se muevan rápido. Muchos emprendedores comienzan vendiendo a pequeños constructores y terminan cerrando pedidos grandes cuando demuestran que pueden producir sin fallar. Pero espera, que esto apenas comienza, y lo interesante es que esta lógica de transformar algo simple en miles de unidades diarias no se queda aquí, porque la siguiente máquina lleva ese mismo principio a un producto aún más pequeño, pero sorprendentemente rentable. Número 9. Máquina para hacer clavos. Si hay algo que nunca desaparece en la construcción, es la necesidad de unir, fijar y ensamblar. Los clavos siguen siendo consumibles diarios en carpinterías, obras, talleres metálicos y ferreterías, y precisamente por eso esta máquina se convierte en una fuente de ingreso silenciosa pero constante. Su funcionamiento es directo, se alimenta con alambre de acero, lo corta, lo moldea y lo afila en ciclos repetitivos que permiten producir grandes cantidades en poco tiempo. El dinero aparece cuando se entiende que el clavo no se vende por pieza, sino por kilo o por caja. Y aquí es donde esta máquina y este negocio se pone bastante interesante, pues el margen de ganancia aquí es muy atractivo. Un kilo de clavos suele venderse entre 1.8 y $2.50, mientras que el costo de producción por kilo ronda entre 0.9 y $1.20, dejando una ganancia promedio de entre 0.6 y $1.30 por kilo. Con una producción diaria perfectamente alcanzable de entre 150 y 250 kilos, la ganancia diaria puede situarse entre 90 y $325. A nivel mensual, manteniendo un ritmo estable, esto se traduce en entre $2.200 y $7.800. La inversión para una máquina para hacer clavos suele estar entre $1.500 y $3.000, dependiendo de la velocidad y el nivel de automatización. La estrategia que marca la diferencia es la venta recurrente, ofreciendo siempre el mismo tipo de clavo a ferreterías locales y pequeños distribuidores,
asegurando reposición constante y volumen antes que variedad excesiva. Una vez que el cliente se acostumbra a tu producto, el pedido se vuelve automático. Y cuando se entiende que vender insumos básicos es una de las formas más estables de ganar dinero, el siguiente paso lógico es producir algo que no solo se consume, sino que estructura y protege espacios completos. Número 8. Máquina para hacer malla romboidal. La malla romboidal está en todas partes: cerramientos, terrenos, obras, granjas, bodegas y espacios industriales, porque cumplir su función es indispensable. Su demanda no depende de modas ni temporadas, depende de la necesidad constante de delimitar, proteger y organizar espacios. Esta máquina transforma alambre galvanizado en rollos de malla entrelazada, resistentes y fáciles de instalar, mediante un proceso continuo que puede operar durante horas con un ritmo estable y sin complicaciones técnicas. En términos de negocio, la malla se vende por metro o por rollo completo, lo que permite trabajar tanto pedidos pequeños como ventas por volumen. Y aquí es donde viene la mejor parte. Un metro de malla suele venderse entre 4 y 6 dólares, mientras que el costo de producción ronda entre 2 y 3 dólares por metro, dejando una ganancia aproximada de entre 1.5 y 3 dólares por metro. Con ventas diarias realistas de entre 80 y 150 metros, la ganancia diaria puede moverse entre 120 y 450 dólares. Manteniendo ese ritmo de forma constante, en un mes de trabajo activo eso representa entre 3.000 y 10.800 dólares. La inversión inicial para una máquina de malla de rombos suele estar entre 2.000 y 4.000 dólares, una cifra razonable considerando la estabilidad de la demanda. El enfoque más rentable es fabricar rollos estándar, listos para instalar, dirigidos a constructores, agricultores y dueños de terrenos, reduciendo la personalización y acelerando la rotación del producto. Cuando el cliente sabe que siempre encuentra malla disponible, en medidas confiables y con entrega rápida, vuelve sin pensarlo. Y lo más interesante es que quien controla el suministro de malla en su zona no solo vende un producto, controla un servicio esencial para la construcción y el campo, un mercado que rara vez se detiene. Y después de producir estructuras que delimitan y protegen, la siguiente máquina entra directamente a la base de toda construcción, porque antes de levantar cualquier cosa, el suelo tiene que estar perfectamente preparado. Número 7. Máquina compactadora de suelo. Antes de que exista una losa firme, una banqueta bien hecha o un cimiento duradero, el suelo tiene que estar correctamente compactado. Ningún constructor serio arriesga su trabajo sobre terreno suelto, y precisamente por eso la compactadora de suelo se convierte en una de las máquinas más solicitadas en cualquier zona donde haya obra activa. Su función es simple pero absolutamente crítica: aplicar vibración constante y peso controlado para eliminar bolsas de aire y asegurar una base estable. En la práctica, esta máquina se convierte en dinero ofreciendo el servicio directamente en obra o incluso a través de la renta de la propia máquina. El cliente no compra la compactación, compra tranquilidad y seguridad estructural. Un servicio de compactación suele cobrarse entre 40 y 70 dólares por hora, mientras que el costo operativo se mantiene bajo, rondando entre 10 y 15 dólares por hora, lo que deja una ganancia limpia de entre 30 y 55 dólares por hora. Con jornadas realistas de entre 6 y 8 horas diarias, la ganancia diaria puede moverse entre 180 y 440 dólares. En un mes de trabajo constante, esto se traduce en entre 4.500 y 10.500 dólares. La inversión inicial para una compactadora portátil suele estar entre 900 y 1.800 dólares dependiendo de la capacidad y las prestaciones que ofrezca. La estrategia que más resultados da es ofrecer el servicio directamente a maestros de obra, contratistas pequeños y cuadrillas independientes, quienes prefieren pagar por el uso puntual en lugar de invertir en la máquina. Cuando te conviertes en la persona que llega rápido, cumple horarios y deja el suelo listo a la primera, el trabajo empieza a repetirse sin necesidad de buscarlo. Pero espera, que una vez que el terreno está perfectamente firme y preparado, el siguiente paso lógico en cualquier construcción es cubrir, proteger y cerrar estructuras, y es aquí cuando entra una máquina que transforma algo básico en producto terminado listo para instalar. Número 6. Máquina para hacer tejas de zinc. Las tejas de zinc siguen dominando los techos de bodegas, talleres, naves industriales y viviendas económicas por una razón muy clara: resisten el clima, pesan poco y se instalan rápido. En el mundo de la construcción, donde el tiempo es dinero y cada retraso genera pérdidas, este tipo de material se convierte en una solución inmediata. Por eso, la demanda no solo se mantiene, sino que crece constantemente, especialmente en zonas industriales y de expansión urbana. Esta máquina toma láminas planas de zinc y las transforma en tejas perfiladas con medidas exactas, bordes definidos y una forma uniforme, lo que facilita enormemente la instalación. Al trabajar con perfiles precisos, se reduce el desperdicio de material, se optimiza el uso de cada lámina y se pueden cubrir grandes superficies en menos tiempo,
algo que los constructores valoran muchísimo porque acelera la entrega de la obra. El negocio funciona porque un techo no puede esperar y rara vez se improvisa. Cuando una construcción llega a la etapa de techado, el material debe estar listo sí o sí. Pero lo más atractivo de esta máquina son los márgenes de ganancia que genera. Una teja de zinc suele venderse entre 8 y 12 dólares, mientras que el costo de producción se mantiene entre 4 y 6 dólares por unidad, dejando una ganancia directa de 3 a 6 dólares por cada teja fabricada. Con una producción diaria perfectamente alcanzable de entre 40 y 70 tejas, la ganancia diaria puede situarse entre 120 y 420 dólares. Y cuando se empieza a trabajar con pedidos por volumen o con constructores que compran de forma recurrente, el panorama mejora aún más. A nivel mensual, este modelo de negocio puede generar entre 3.000 y 10.000 dólares, con un flujo bastante estable y predecible. La inversión para una máquina para hacer tejas de zinc suele estar entre 2.500 y 5.000 dólares, una cifra que se puede recuperar relativamente rápido si se asegura un par de clientes fijos. La estrategia más rentable es fabricar medidas estándar, las más solicitadas en tu zona, y complementar la venta con servicio de entrega, cortes a medida o recomendaciones de instaladores. Esto te posiciona no solo como proveedor, sino como solución completa. Cuando el cliente sabe que contigo consigue el producto exacto, en el momento justo y sin errores, deja de comparar precios y vuelve a comprar sin dudarlo. Y cuando el techo ya está cubierto y la estructura protegida, aparece una necesidad que no depende del clima ni de la etapa de la obra: unir, reforzar y reparar piezas metálicas en cualquier momento del proceso. Número 5. Máquina para soldar. Esta es una de las máquinas más infravaloradas que existen, pues te ofrece un mundo de posibilidades a un precio mucho más que accesible. La máquina para soldar no fabrica un solo producto, fabrica soluciones inmediatas y visibles. Se utiliza para puertas, rejas, estructuras metálicas, refuerzos, soportes, barandales y reparaciones que surgen todos los días tanto en obras grandes como en trabajos pequeños. Su funcionamiento es directo: generar un arco eléctrico que funde el metal y permite unir piezas con resistencia, precisión y una durabilidad que el cliente puede ver, tocar y evaluar al instante. En la vida real, esta máquina genera dinero cobrando por trabajo terminado, donde la urgencia suele jugar a favor del soldador. Un servicio de soldadura suele cobrarse entre 30 y 80 dólares por encargo, dependiendo de la dificultad, el material y el tiempo requerido, mientras que el costo por trabajo ronda entre 5 y 15 dólares en consumibles y energía, dejando una ganancia neta de entre 25 y 65 dólares por servicio. Atendiendo entre 4 y 6 trabajos diarios, algo completamente alcanzable, la ganancia diaria se mueve entre 100 y 390 dólares. A nivel mensual, esto se traduce en entre 2.500 y 9.000 dólares, incluso trabajando en espacios pequeños o desde casa. La inversión para una buena máquina de soldar se sitúa entre 400 y 1.200 dólares. El enfoque que marca la diferencia es posicionarte como solución rápida, aceptar reparaciones urgentes y trabajos personalizados que otros rechazan por ser pequeños o incómodos. Cuando el cliente sabe que contigo el problema se resuelve sin vueltas, el precio pasa a segundo plano y el trabajo llega solo por recomendación directa. Pero espera, que esto se pone cada vez mejor, porque después de unir, reparar y reforzar con habilidad manual, el siguiente salto natural es fabricar piezas con precisión absoluta, entrando en un nivel donde la tecnología empieza a multiplicar el valor de cada trabajo. Número 4. Máquina fresadora CNC. Cuando la construcción empieza a exigir precisión, repetición exacta y acabados profesionales, la fresadora CNC deja de ser una máquina reservada para grandes fábricas y se convierte en una herramienta de alto valor incluso operando en pequeño. Esta máquina funciona controlada por computadora, cortando, perforando y moldeando materiales como metal, madera o plástico con una exactitud constante, algo que manualmente requeriría más tiempo, más errores y mayor desgaste. Precisamente ahí es donde el mercado empieza a pagar mejor. En la vida real, esta máquina genera dinero fabricando piezas a medida, placas metálicas, soportes estructurales, moldes sencillos y componentes personalizados para constructores, herreros y talleres que no cuentan con CNC propio. Un trabajo promedio suele venderse entre 40 y 120 dólares por pieza o encargo, con un costo de producción que ronda entre 15 y 35 dólares, dejando una ganancia neta de entre 25 y 85 dólares por trabajo. Atendiendo entre 5 y 8 encargos diarios, algo totalmente alcanzable cuando se trabaja bajo pedido, la ganancia diaria puede moverse entre 125 y 680 dólares. A nivel mensual, esto se traduce en entre 3.000 y 16.000 dólares. La inversión para una fresadora CNC de entrada se sitúa entre 3.000 y 6.000 dólares. El enfoque que realmente marca la diferencia es especializarse en pocos tipos de piezas que se repitan con frecuencia,
en lugar de aceptar cualquier trabajo ocasional. Cuando dominas diseños específicos, tiempos de corte y configuraciones, reduces desperdicio, aceleras la producción y aumentas la rentabilidad sin necesidad de ampliar el taller ni sumar más horas de trabajo. Y después de trabajar con precisión milimétrica y procesos controlados, el negocio vuelve a algo todavía más básico, pesado y constante, el material que literalmente levanta muros y estructuras todos los días. Número 3. Máquina para hacer ladrillos. El ladrillo es uno de los materiales más antiguos de la construcción, y también uno de los más estables cuando se habla de demanda constante. Casas, muros, bardas, ampliaciones y obras pequeñas siguen necesitándolo sin importar la economía o las tendencias. Esta máquina mezcla cemento, arena y agua, compacta la mezcla en moldes y produce ladrillos uniformes y resistentes, listos para secar, en un proceso repetitivo, robusto y fácil de aprender. El dinero aparece cuando se entiende el volumen y la constancia. Un ladrillo suele venderse entre 0.6 y $1 por unidad, mientras que el costo de producción ronda entre 0.25 y 45 centavos, dejando una ganancia aproximada de entre 0.35 y 60 centavos por ladrillo. Con una producción diaria perfectamente alcanzable de entre 800 y 1.200 ladrillos, la ganancia diaria puede moverse entre 280 y $720. A nivel mensual, trabajando de forma constante, esto se traduce en entre $7.000 y $18.000. La inversión inicial para una máquina para hacer ladrillos suele estar entre $2.000 y $4.000. La estrategia más efectiva es vender por volumen a pequeños constructores, maestros de obra y desarrolladores locales, asegurando pedidos recurrentes antes de producir en exceso. Cuando te posicionas como proveedor confiable de ladrillo bien hecho, resistente y entregado a tiempo, el negocio se vuelve predecible y escalable. Y cuando ya se dominan los materiales que levantan estructuras completas, el siguiente paso no está solo en producir, sino en instalar y unir con eficiencia, donde entran máquinas que trabajan directamente sobre la obra. Número 2. Máquina de termofusión portátil. Cuando una construcción empieza a avanzar y entra la instalación de agua, gas o sistemas hidráulicos, hay algo que se vuelve crítico y las uniones no pueden fallar. Ahí es donde la máquina de termofusión portátil se vuelve indispensable. Esta máquina se utiliza para unir tuberías plásticas mediante calor, logrando conexiones firmes, limpias y duraderas, mucho más seguras que cualquier método improvisado. Su funcionamiento es sencillo, se calientan las piezas, se fusionan y se deja enfriar, creando una unión sólida que prácticamente se vuelve una sola pieza. En la vida real, esta máquina gana dinero porque la termofusión no es opcional, es un requisito técnico en muchas instalaciones modernas. Un servicio de termofusión suele cobrarse entre $25 y $60 por unión o tramo, con un costo operativo bajo que ronda entre $5 y $10 por servicio, dejando una ganancia neta de entre $20 y $50 por trabajo. Atendiendo entre 6 y 10 servicios diarios, algo totalmente alcanzable en obra, la ganancia diaria puede moverse entre $120 y $500. A nivel mensual, esto se traduce en entre $3.000 y $12.000. La inversión para una máquina de termofusión portátil suele estar entre $700 y $1.500. El enfoque que más dinero deja es trabajar directamente con plomeros, contratistas e instaladores, ofreciendo rapidez y disponibilidad inmediata. Cuando te conviertes en quien resuelve las uniones críticas sin errores ni fugas, el trabajo se vuelve recurrente y bien pagado. Y cuando ya se domina la instalación, la conexión y el armado de sistemas completos, llegamos a la máquina que está presente en prácticamente todas las obras, desde la más pequeña hasta la más grande. Número 1. Mini mezcladora de concreto portátil. No hay construcción sin concreto. No importa si se trata de una casa, una ampliación, una banqueta, una losa pequeña o un simple cimiento, el concreto siempre está presente desde el inicio hasta los últimos detalles. Por eso la mini mezcladora de concreto portátil ocupa el primer lugar, porque está involucrada en casi todas las etapas de una obra. Esta máquina mezcla cemento, arena, grava y agua de forma homogénea, asegurando una consistencia correcta que ahorra tiempo, reduce el esfuerzo físico y evita errores que después cuestan dinero y retrasos. Su funcionamiento es tan simple como poderoso: cargar los materiales, mezclar en pocos minutos y vaciar directamente en obra sin depender de terceros. El negocio aparece cuando se entiende que el constructor no quiere perder tiempo mezclando a mano ni esperar camiones para trabajos pequeños. Un servicio de mezclado con mini mezcladora o revolvedora suele cobrarse por jornada completa. En una obra promedio, este servicio se paga entre $180 y $350 por día, dependiendo del volumen de trabajo, la duración de la obra y si se incluye operador. El costo diario aproximado, considerando combustible, mantenimiento básico y desgaste del equipo, suele situarse entre $50 y $90,
lo que deja una ganancia neta diaria realista de entre 90 y $260. En una jornada activa de construcción, algo totalmente habitual cuando hay colados continuos, esta máquina trabaja casi sin pausas. Llevado a un ritmo mensual constante de entre 22 y 26 días de trabajo, la ganancia mensual puede moverse entre $2,000 y $6,500, con un modelo de negocio simple, estable y fácil de repetir. La inversión para una mini mezcladora de concreto portátil suele estar entre $800 y $1,400, una cifra baja considerando la frecuencia con la que se utiliza. La estrategia más rentable es ofrecer el servicio directamente en obra, ya sea por carga, por jornada o combinado con apoyo básico en el vaciado, sumando valor sin complicar el trabajo. Cuando el concreto fluye sin retrasos, con la mezcla correcta y en el momento justo, el cliente vuelve a llamarte sin pensarlo, porque sabe que con tu máquina la obra no se detiene y el avance es constante. Después de ver todas estas máquinas, queda claro que el verdadero negocio la construcción no está en promesas rápidas ni en ideas complicadas, está en resolver necesidades reales todos los días. Cada una de estas máquinas existe porque hay alguien construyendo, reparando, ampliando o mejorando un espacio, y mientras eso siga pasando, la demanda no desaparece. No son modas, son herramientas de trabajo que convierten esfuerzo en procesos y procesos en ingresos constantes. Lo más importante es entender que ninguna de estas máquinas funciona sola. Lo que marca la diferencia es quién la opera, cómo se ofrece el servicio y qué tan confiable te vuelves para los demás. Muchos empiezan pensando que necesitan grandes inversiones, cuando en realidad lo que necesitan es tomar una decisión clara y empezar con una máquina que se adapte a su entorno, a su presupuesto y a su forma de trabajar. En 2026, emprender no se trata de inventar algo nuevo, se trata de hacer mejor lo que ya se necesita. Cada obra que ves en la calle es una oportunidad, cada proyecto en marcha es un cliente potencial y cada máquina que viste en este video es una puerta de entrada a un negocio real. La diferencia entre mirar y ganar dinero está en dar el primer paso y sostenerlo con constancia. Si el video te gustó, te invito a que lo apoyes con un like y un comentario, porque aquí en Ideas Millonarias y Exitosas solo te traemos contenido de alto valor. Y si algo te quedó claro hoy, que sea esto: el dinero no está en esperar el momento perfecto, está en construirlo día a día con herramientas que trabajan contigo. Las máquinas no se cansan, no piden vacaciones y no dependen del ánimo, pero sí dependen de que alguien decida ponerlas a trabajar. Y ahora que ya sabes cuáles y dejan dinero, la siguiente parte de la historia ya no depende del video, depende de ti.